Here at home, the president's push to prosecute his political rivals is escalating, as the Department of Justice has now indicted another longtime foe of the president. New York Attorney General Letitia James, a Democrat who brought a successful civil fraud case against Mr. Trump before his second term, is facing charges of bank fraud and making false statements to a financial institution. She denies all wrongdoing and says this is payback from the president. Algunos registros judiciales no solo cambian el curso de un proceso, sino también la forma en que operan instancias enteras bajo evidencia directa. El martes por la mañana, en el Tribunal Penal de Manhattan, un fragmento de audio presentado por la Fiscalía alteró sensiblemente el curso de un juicio ya marcado por una gran tensión institucional. El archivo, una grabación realizada en septiembre de 2016, se reprodujo ante el jurado durante el testimonio de Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, en el caso relacionado con pagos por silencio y falsificación de registros corporativos. La reacción dentro de la sala no fue inmediata en el sentido emocional, sino estructural. Cesaron las anotaciones, cesaron los susurros entre los asistentes jurídicos y los observadores. Por primera vez, el proceso no avanzaba solo a través de interpretaciones y testimonios, avanzaba a través de un registro inequívoco que no requería mediación verbal. La voz del propio acusado describiendo, con sus propias palabras, elementos clave de la operación investigada. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Hasta ese momento, la estrategia de la defensa oscilaba entre cuestionar la credibilidad de Cohen y atribuirle la autoría aislada del esquema de pagos. La línea argumental era la alegación de que Trump desconocía los detalles operativos y que su participación, si existía, era periférica o meramente reactiva. Sin embargo, el contenido de la grabación, fechada 2 meses antes de las elecciones presidenciales de 2016, contradecía directamente esta tesis. El diálogo capturado revelaba a Trump discutiendo con Cohen la necesidad de reembolsar a la empresa American Media Inc., responsable de adquirir y silenciar el relato de una exmodelo de Playboy sobre una supuesta relación con el entonces candidato republicano. La grabación no solo situaba a Trump en el centro de la logística financiera del pago, sino que ponía de manifiesto su familiaridad con los mecanismos adoptados para ocultarlo del escrutinio público y posiblemente de los requisitos legales de transparencia electoral. Este momento de transición procesal de la disputa narrativa a la materialidad documental intensificó el carácter institucional del juicio. La grabación presentó al jurado un fragmento de la realidad que no requería reconstrucción verbal ni interpretación subjetiva. Se escuchó el nombre de la beneficiaria, la descripción de la transacción, la propuesta de crear una empresa para encubrir la transferencia y la intención explícita de que el episodio permaneciera fuera del debate público hasta la celebración de las elecciones. Desde el punto de vista jurídico, se trataba de una prueba que reforzaba la tesis de la Fiscalía de que hubo una intención deliberada de ocultar gastos con fines electorales, lo que podría constituir una violación de las normas de financiación de campañas. Pero más allá de la esfera técnica, el episodio indicaba una reorganización de la dinámica interna del proceso, trasladando el eje de tensión de la fiabilidad de los testigos a la autenticidad de los propios registros del acusado. En el momento en que se reprodujo el audio, los observadores informaron de que el comportamiento de los presentes sufrió un cambio perceptible. El jurado se inclinó hacia adelante. Los ojos de los abogados permanecieron fijos, no en el orador, sino en el sistema de sonido. Trump permaneció con los ojos cerrados, a veces balanceando ligeramente la cabeza. Cohen no apartó la mirada de la Fiscalía. No hubo intercambio visual entre el acusado y el testigo durante los minutos en que se reprodujo la grabación.
Ese silencio entre dos antiguos aliados que durante años mantuvieron una comunicación constante se interpretó no solo como una expresión emocional, sino como el registro de un colapso institucional anterior, un colapso de confianza, lealtad y estrategia. La desconexión visual entre ambos no solo representaba una ruptura personal, sino la exteriorización de una falla operativa en una estructura informal que durante años operó al margen de la formalidad procesal. Entre bastidores, en el tribunal, la percepción de los analistas fue similar. Ese era un momento que trascendía el guión habitual de enfrentamientos entre testigos y acusados. Se trataba de un desplazamiento. Hasta entonces, el proceso se había llevado a cabo basándose en versiones, contraversiones y reconstrucciones circunstanciales. Con la grabación, ese escenario cambió. La disputa narrativa dio paso al análisis directo de la conducta registrada en tiempo real. Lo que estaba en juego ya no era solo la credibilidad de Cohen o la retórica de la defensa. Lo que estaba en juego era el significado jurídico e institucional de la propia voz del acusado, participando activamente en una estrategia financiera con implicaciones electorales. La introducción de este elemento alteró no solo la percepción del jurado, sino también los márgenes de actuación de la defensa, que pasó a operar bajo la necesidad de reinterpretar lo que antes podía negarse por completo. Este es precisamente el tipo de episodio que hace que el seguimiento continuo de estos juicios sea esencial para comprender cómo funcionan o fallan los mecanismos de rendición de cuentas institucionales en Estados Unidos. Aquí, en este canal, la propuesta es precisamente ofrecer este tipo de lectura en profundidad, conectando los elementos visibles del proceso con sus ramificaciones menos evidentes en el ámbito jurídico y político. Es en este contexto que la actuación de los actores institucionales involucrados cobra protagonismo y revela una alineación que no siempre es evidente en casos de alto perfil que involucran a figuras públicas con un capital político significativo. La Fiscalía, amparada por prerrogativas procesales y precedentes relacionados con la admisibilidad de grabaciones en contextos privados, estructuró una línea argumental que no dependía exclusivamente del testimonio de Cohen, sino de su capacidad para funcionar como elemento de conexión entre documentos, registros financieros y grabaciones de voz. Esta convergencia técnica confiere al proceso una mayor densidad, ya que no se trata solo de establecer si hubo o no un pago con fines electorales, sino de demostrar cómo funcionaba, en ese momento, la arquitectura institucional del propio entorno de Trump, basada en estructuras paralelas de decisión, documentación y silenciamiento. A partir de ese momento, los elementos del proceso dejan de ser acontecimientos aislados y pasan a formar parte de una red de interacciones que involucran a empresas, medios de comunicación, operadores jurídicos y estrategias deliberadas de comunicación. El caso de American Media Inc., por ejemplo, asume un papel central, no porque la empresa haya sido demandada directamente en la acción, sino porque su conducta demuestra cómo se puede movilizar a agentes externos a la campaña formal con el objetivo de influir indirectamente en el escenario electoral. El pago realizado a la exmodelo Karen McDougal, seguido de la decisión de no publicar el contenido adquirido, representa una forma específica de control narrativo que no se basa únicamente en argumentos jurídicos, sino en mecanismos empresariales integrados en el juego político. La operación conocida como Catch and Kill, aunque no es nueva, adquiere aquí nuevos contornos jurídicos cuando se combina con la presencia de un candidato y el uso de recursos financieros que, según la Fiscalía, habrían sido omitidos de los registros formales de la campaña.
Esta convergencia ayuda a entender por qué la defensa ha tratado, a lo largo de las semanas anteriores, de deslegitimar no solo a Cohen, sino también los propios procesos formales de registro. Al intentar desmontar la credibilidad del origen de las pruebas, los abogados no solo buscaban exculpar al acusado en sentido estricto, sino también reconfigurar el alcance de la responsabilidad individual frente a un sistema en el que múltiples agentes participaron en la ejecución de una estrategia. Se trata, por lo tanto, de una disputa sobre lo que constituye la agencia directa, sobre cómo se define el mando y el consentimiento en estructuras en las que la autoridad política a menudo se superpone a la cadena formal de decisiones. El debate no gira solo en torno a la firma de cheques o la transferencia bancaria, sino a la forma en que las órdenes se dan, se comprenden y se operacionalizan en entornos informales, pero funcionalmente eficaces. Al incorporar este tipo de pruebas, el tribunal también pasó a abordar dilemas más amplios sobre el alcance de la responsabilidad penal en contextos de poder. La grabación, al ser objetiva y directa, tiene el efecto de cristalizar la participación de Trump en un punto específico de la operación. Pero lo que se perfila en torno a ello es la arquitectura de una red informal que se extendía más allá de los muros de la empresa y de las fronteras del comité de campaña. Implica prácticas reiteradas, un patrón de actuación con operadores intermediarios y el uso sistemático de entidades jurídicas como escudos financieros. La creación de empresas para intermediar en los pagos, la interposición de contratos de confidencialidad y la coordinación con grupos editoriales no representan por sí solas ilegalidades. Pero, en conjunto y dentro de un ciclo electoral, pasan a ser objeto de análisis desde otra perspectiva, la de la intención, la planificación y la omisión deliberada de información al público y a las autoridades. En este punto, el papel de la Justicia Electoral Federal y de la Comisión Electoral también fue objeto de atención por parte de juristas y analistas institucionales. Aunque no está directamente involucrada en el juicio penal, la ausencia de una actuación más proactiva de la Comisión Electoral en los años posteriores al episodio se citó como un reflejo de las dificultades sistémicas de los organismos reguladores para hacer frente a las complejas estructuras de financiación informal. En sesiones anteriores del proceso, los fiscales argumentaron que la fragilidad de la supervisión contribuyó a que mecanismos como los descritos en la grabación se utilizaran de forma recurrente y sin barreras efectivas. Esta constatación, sin embargo, no elimina la responsabilidad individual, sino que apunta a un entorno de baja disuasión institucional en el que se pueden adoptar prácticas arriesgadas con un cálculo político y jurídico preciso. También merece atención el papel del Poder Judicial Estatal, que en este caso asumió la competencia sobre hechos con fuertes implicaciones federales. La decisión de procesar el caso en Nueva York y no en un tribunal federal se derivó de matices técnicos relacionados con la falsificación de registros corporativos y el uso de documentos internos para fines que excedían su función contable original. Los juristas señalan que esta elección procesal fortaleció la capacidad del sistema para responsabilizar a las personas por acciones que, aunque tienen un impacto nacional, se llevan a cabo dentro de estructuras locales, como empresas con sede en el Estado, o transacciones bancarias realizadas bajo la jurisdicción estatal. Esta descentralización del juicio revela, por lo tanto, uno de los aspectos menos discutidos de la gobernanza estadounidense: la articulación entre distintos niveles jurisdiccionales en la persecución de delitos de naturaleza híbrida, al mismo tiempo empresarial, electoral e institucional. La participación del jurado en este escenario también es objeto de análisis entre los estudiosos de la retórica jurídica.
La presencia de grabaciones altera la dinámica de la persuasión en la sala del tribunal, ya que desplaza el foco del juicio moral hacia la interpretación de las intenciones. Cuando se reproduce una grabación, lo que está en juego no es solo lo que se dijo, sino el contexto, el tono y la formulación de los términos utilizados. Los jurados tienden a reaccionar más fuertemente a este tipo de prueba porque se presenta como una experiencia sensorial directa, lo que disminuye la mediación interpretativa de las partes. Por ello, los analistas jurídicos han destacado que el uso de esta prueba fue estratégicamente posicionado por la Fiscalía para coincidir con la parte del juicio en la que ya se habían expuesto las demás pruebas documentales, maximizando así su impacto acumulativo en la percepción del jurado. Es en este tipo de composición narrativa, entre documentos, testimonios, audios y reacciones, donde se forma el núcleo duro de la evaluación institucional. Y es precisamente por este entrelazamiento de dimensiones que resulta fundamental seguir el desarrollo completo de los procesos judiciales con atención a los detalles, la progresión y las sutilezas interpretativas. Por aquí, el esfuerzo seguirá siendo el de contextualizar cada etapa, sin reducir la complejidad de lo que está en disputa, ni proyectar conclusiones antes de que el sistema las proporcione por sus propios canales. A medida que la repercusión de la grabación va siendo asimilada en el proceso judicial en curso, se observa una ampliación del campo interpretativo sobre su verdadero alcance. La presencia de la voz del exjefe del Ejecutivo, detallando aspectos delicados de una transacción financiera compleja, no es, por sí sola, suficiente para definir su responsabilidad penal inmediata, pero inaugura una nueva fase en los debates sobre los límites de la imputación de conductas a figuras que han ejercido o ejercen el cargo más alto de la administración pública de los Estados Unidos de América. Las divergencias entre los expertos no se centran solo en la legalidad de la prueba, sino en lo que representa institucionalmente. Un punto de inflexión sobre la forma en que el sistema jurídico absorbe elementos que cruzan la frontera entre lo jurídico, lo político y lo simbólico. El debate se desplaza así de la simple constatación de los hechos a la forma en que estos se enmarcan jurídicamente y se metabolizan políticamente. Según documentos de dominio público, el audio en cuestión se obtuvo por medios legales tras un acuerdo formalizado entre Michael Cohen y las autoridades estatales, basado en su colaboración en investigaciones federales anteriores. Aunque el contenido de la grabación se consideró admisible en el proceso, sectores influyentes de la doctrina plantean preocupaciones sobre su impacto subjetivo en el jurado. El argumento central es que en juicios con gran exposición mediática, las pruebas con fuerte carga sensorial, como audios y vídeos, tienen el potencial de desplazar el juicio al campo de las impresiones emocionales, debilitando la racionalidad típica de los procedimientos legales. Esta posición, a veces asociada a corrientes conservadoras del derecho, es contrarrestada por expertos que ven precisamente en estas pruebas una oportunidad para basar los autos en registros objetivos. Para este segundo grupo, la grabación constituye un antídoto contra las distorsiones retóricas y sirve para confrontar los discursos con registros fácticos incontestables. Aún no es posible determinar con precisión cómo interpretarán el episodio las instancias superiores de la justicia, en caso de que el proceso avance hacia la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Aunque se trata de un juicio que entra dentro de la competencia estatal, hay margen para debatir principios constitucionales más amplios, como el alcance y los límites del llamado privilegio ejecutivo,
La distinción funcional entre la vida privada y la vida pública de los agentes políticos y el papel de la prensa en el contexto de la amplia difusión de los juicios de interés colectivo. De este modo, el caso trasciende los límites de la sala de audiencias y pasa a formar parte del repertorio de tensiones que caracterizan los momentos de inestabilidad en la confianza entre las instituciones y la sociedad. Entre los estudiosos de la dinámica institucional contemporánea, cobra fuerza la interpretación de que este episodio marca una transición en la forma en que se registra, supervisa y cuestiona el ejercicio del poder en una era de registros digitales ubicuos. El hecho de que un colaborador cercano haya realizado una grabación potencialmente incriminatoria sin el consentimiento del interlocutor plantea cuestiones aún poco reguladas sobre los límites éticos y jurídicos de la documentación informal de las acciones del gobierno. Más que evaluar la legalidad de la recopilación, el debate gira en torno a los efectos estructurales de este tipo de pruebas sobre los vínculos de lealtad entre los actores políticos y sobre la transparencia de las decisiones que configuran la esfera pública. Los expertos en gobernanza institucional señalan que este tipo de material pone de manifiesto una informalidad en las prácticas decisorias que contrasta con la complejidad de los impactos generados. Ante esto, crece la preocupación por la forma en que el sistema judicial tratará la creciente convergencia entre los registros de carácter íntimo y los mecanismos públicos de rendición de cuentas. Hay quienes ven en el caso una peligrosa apertura a la proliferación de grabaciones secretas en disputas electorales, lo que podría generar un efecto secundario no deseado: la desconfianza sistemática entre aliados políticos y la conversión de las campañas en entornos regidos por la lógica de la vigilancia mutua. Por otro lado, una corriente significativa sostiene que la divulgación de contenidos como este contribuye a profundizar la fiscalización democrática y a ampliar los instrumentos de control público sobre los comportamientos institucionales. El impasse entre estas dos lecturas refleja una tensión más amplia sobre los caminos que debe seguir el Estado ante las nuevas formas de documentación y exposición de la acción política. Dentro del propio entorno del juicio, la forma en que los jurados recibieron la grabación se ha interpretado como un indicio revelador de su impacto. Los observadores informaron de reacciones discretas, pero significativas, como la interrupción de las anotaciones, cambios sutiles en la postura física y la ruptura del contacto visual entre los implicados, señales que se interpretaron como un momento de ruptura en la narrativa procesal. Para muchos analistas, el contenido del audio, con el expresidente hablando en primera persona sobre una operación cuya existencia había sido negada por su defensa, cambió la naturaleza del juicio, desplazándolo de un terreno exclusivamente argumentativo a un nivel más cercano a la prueba directa. Desde entonces, las proyecciones sobre la estrategia procesal de las partes han adoptado un tono más reservado. Los especialistas en derecho penal, centrados en grandes litigios, advierten que, incluso ante una prueba aparentemente sólida, el marco jurídico estadounidense ofrece múltiples vías de impugnación, reinterpretación y reconstrucción narrativa. Entre las posibles líneas defensivas se encuentra la alegación de que la grabación se presentó fuera de su contexto original o que, aunque comprometedora, no presenta elementos que indiquen claramente la conciencia de ilicitud por parte del expresidente. El simple hecho de que no haya órdenes explícitas o formulaciones directas puede utilizarse como base para ampliar el margen de interpretación. A su vez, los juristas que siguen el desarrollo del caso argumentan que la estrategia de la defensa encuentra límites cada vez mayores a medida que se consolida el conjunto de pruebas. Para este grupo, la grabación no es un elemento aislado,
sino el eslabón central de una cadena que incluye movimientos bancarios, acuerdos de confidencialidad y testimonios que trazan un patrón de conducta reiterado. Sobre esta base, se espera que el sistema jurídico utilice este conjunto como fundamento legítimo para sustentar el resultado del juicio, tratando así de blindar el proceso contra interpretaciones que busquen politizarlo o deslegitimarlo mediante la retórica de la persecución. Aún así, los próximos pasos siguen abiertos y el equilibrio institucional seguirá siendo puesto a prueba a medida que se presenten los recursos y se incorporen nuevos datos al proceso. En este escenario dinámico, lleno de complejidad interpretativa, el seguimiento crítico del caso exige una atención minuciosa, un compromiso con los hechos y la disposición a reevaluar las posiciones a la luz de los desarrollos procesales. El esfuerzo aquí seguirá siendo ofrecer esta lectura con responsabilidad analítica, evitando conclusiones precipitadas, pero sin ignorar las señales de transformación que el episodio revela sobre la relación entre poder, prueba y justicia en un contexto institucional en permanente disputa.